pero bienvenidos todos los que están online y los que estamos aquí presencial. Vamos a buscar en segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 1 hasta el 11. Ustedes saben que me estoy recuperando de una bronquitis fuertísima que nos dio a mi esposa y a mí, a los dos. Pero ayer estuvimos con los matrimonios, hoy sí suspendimos el discipulado porque ya sería mucho, pero que el Señor nos ayude a compartir ahora que estamos saliendo. Fue fuerte la bronquitis que nos dio, pero el Señor nos ayuda y aquí estamos. Segunda Corintios 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y señale esto, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia amada, un tremendo capítulo, 11 versículos que nos enseñan verdades a las cuales debemos ponerle atención. Para nosotros leer, ¿sí?, con atención y no una lectura superficial, y entender que no solo estamos sujetos, como todo ser humano, al sufrimiento. Todos experimentamos sufrimientos. Pablo utiliza palabras sinónimas dentro del mismo texto: sufrimientos, aflicciones, tribulaciones, dolor o dolores. Todos pasamos por experiencias dolorosas. Todos experimentamos momentos o tiempos de sufrimiento.
sea la pérdida de un ser querido, sea una situación, un conflicto familiar, matrimonial o entre padres e hijos, hijos y padres, sea una situación de salud, aún un asunto legal, judicial, podemos pasar por procesos en los que experimentamos el dolor. Y todo ser humano, cristiano, budista, islámico, hinduista, no importa el país donde esté, si es un ser humano, experimentará sufrimientos. Todos pasamos por tiempos de tribulación y de aflicción. Pero el punto no está ahí. El punto no es decir, sí, la verdad es que todos en algún momento sufrimos. El punto maravilloso aquí, que es como hijas e hijos de Dios, es que Pablo muestra aquí que sí, todos sufrimos, pero en el punto del sufrimiento para el cristiano es que Dios está con él. Es que Dios está con nosotros y nos acompaña en medio de nuestro dolor y nos consuela y nos fortalece. Esta es la verdad central del texto y del tema que quiero compartir con ustedes. O sea, que en medio del sufrimiento reconocemos que Dios está ahí y que Él es nuestra única alternativa de consuelo frente al dolor. No hay otra. ¿Sí? La gente cuando sufre, experimenta una pérdida, una situación en el trabajo, el negocio, cualquier asunto que le cause sufrimiento, mucha gente se refugia en el alcohol, en las drogas. Por allá el alcohólico dice, me voy para allá, el bar, la última copa. Y se va tratando de refugiarse en la última copa en medio de su dolor. Y puede ser que ahí en su borrachera o en su asunto de la droga olvidó su sufrimiento y experimentó incluso cierta alegría, porque los vicios y todas estas cosas producen alegría. Nosotros tenemos más que alegría. La alegría viene de afuera hacia adentro y se acaba. Cuando se fue el efecto, cuando terminó el jolgorio, la fiesta, ya se fue la alegría. De nuevo está ahí el problema y el sufrimiento. Pero nosotros más que alegría tenemos gozo. Y el gozo no es de afuera hacia adentro. El gozo es de dentro hacia afuera. Y el gozo está ahí, solo que hay que dejarlo fluir. Es como un río. Y cuando en los ríos ponen ciertos troncos y piedras, como que se detienen las aguas, hay que quitar los troncos del resentimiento y las piedras de la desconfianza, y entonces permitir que ese río del gozo del Señor fluya en nosotros. Hoy la pastora Nay decía y nos dice que ella da gracias a Dios, que esa fue la soberana voluntad de Dios. Ella está alabando a Dios en medio de su dolor, ella y su familia, y Dios está con ellos. Pero no hay el tronco del resentimiento, de la amargura, del rencor, de la duda. Han quitado todo tronco, no le han permitido al enemigo poner allí una piedra para que fluya el río del gozo del Señor. Porque aún en medio de nuestros sufrimientos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el sufrimiento es un aspecto real entonces de la existencia humana. ¿Sí? Es un aspecto real de la existencia humana. Pablo le llama tribulaciones, aflicciones, padecimientos, pero todas estas palabras son una forma descriptiva para remarcar la experiencia de la cual todos hemos bebido, el sufrimiento. Ahora, más allá entonces que solo presentar el sufrimiento como una realidad humana, las intenciones de Pablo aquí son muy, muy importantes, y esto es lo que vamos a ir leyendo en el verso 3. Comenzamos, ya lo leímos, pero vamos a ir paso a paso. Pablo lo que nos da aquí es que
Dios es la única alternativa de consuelo para todos los que sufren. No hay otra alternativa. Dios es nuestro creador. Él nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y Él es la única alternativa en el cual debemos refugiarnos en los días del dolor y el sufrimiento y levantar nuestras manos aunque cueste. Aunque usted diga: yo no siento levantar mis manos, estoy embargado por la tristeza y el dolor. Sentir dolor no es pecado, estar triste no es pecado. Pero en medio de mi tristeza y dolor, por esa situación que estoy viviendo, decido, no siento, decido, aunque no lo sienta, levantar mis manos y adorarlo, porque sé que mi Padre Celestial está en medio de mi sufrimiento. Amén. Veamos lo que dice el verso 3 de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hay dos frases que nos hablan de el Señor. ¿Quién es nuestro Dios? Número uno, Padre de misericordias. Y número dos, Dios de toda consolación. Pablo está haciendo aquí como un grito de alabanza y de adoración a nuestro Dios por quien Él es. Es un grito que Pablo hace en esta carta de alabanza y adoración a Dios por quien Él es. Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué significa esto entonces, iglesia? Que Dios es la fuente. Diga conmigo: Dios es la fuente. Dios es la fuente. Él es el Padre de misericordias y Él es el Dios de toda. Diga conmigo: toda. Y toda es la palabra femenina de todo. Y toda es toda, todo es todo. Toda consolación, cualquier dolor, sufrimiento, pérdida, quebranto, momento de adversidad, tribulación, Él es la fuente y Él es suficiente para consolarnos. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios es la fuente, Él es el manantial donde vienen las fuerzas oportunas que cada uno de nosotros necesitará en ese momento. Ahora, en el diccionario define la palabra consuelo, que es Dios es el Dios de toda consolación. Pero si vamos al diccionario secular, consuelo es alivio de la pena. Eso es todo, alivio de la pena. Pero si vamos al significado bíblico, se amplía el concepto. No solo es el ser consolados en el que recibimos alivio de la pena, sino que bíblicamente es mucho más que eso. Pablo nos deja saber más quién es ese que puede aliviar nuestra pena. Él no solo habla de la consolación, el alivio de la pena, sino de ese quien puede aliviar nuestra pena, y ese es Dios. Enfócate en Dios. Enfócate en el Padre. En esos momentos más duros de la vida, es ahí donde tenemos que aferrarnos del Señor. Dios es real y Él nos ama con amor eterno. Y que en las buenas y en las malas, en los momentos de sufrimiento, como cuando todo va color de rosa, estemos con Él, abracemos su presencia. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, preguntémonos esto en esta mañana. ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿Dónde está Dios cuando sufro?
Y eso es lo que Pablo en este capítulo nos está dando la respuesta. Eso es lo que hemos leído. Por eso hay que leer con atención. Entonces, la pregunta no es en sí ¿dónde está Dios cuando sufro? Sino ¿qué hace Dios en medio de mis sufrimientos? Ajá. No es ¿dónde está Dios cuando sufro? Sino ¿qué hace Dios en medio de mi sufrimiento? Y lo hermoso es entonces, con solo la declaración del verso 3 y otros que vamos a ir leyendo del capítulo, por supuesto, pero ya solo en el verso 3 sabemos no dónde está Dios cuando sufro, sino qué hace. Él nos consuela, porque Él es el Padre de misericordias. ¿Y sabes que misericordia significa amar miseria? Porque como humanos, en el sentido de raza caída y pecadora, somos miseria. Pero Cristo nos compró con su sangre y ya Él no nos ve como miseria. Nos vio como miseria cuando estábamos muertos en nuestros delitos de pecados. Pero Dios es misericordioso, amó miseria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Primera de Juan en su carta dice que el Señor dio su vida por los pecados de todo el mundo. Así que Él nos amó miseria, pero en el momento que nos perdonó y nos lavó con su sangre, ya no somos miseria, ahora somos sus hijos y sus hijas. ¿Cuántos son sus hijos y sus hijas? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en su nombre? ¿Y cuántos le recibieron? Ahora usted es hijo, ahora usted es hija, y Él es nuestro Padre. Aleluya. Así que, ¿qué hace Dios en medio de mi sufrimiento? Consolarme, fortalecerme, el decirme, sé que estás sufriendo, tuviste una pérdida, tuviste una situación en el trabajo, estás quebrantado, hay dolor por esta situación con tu hijo, por esta situación con tu cónyuge. Yo conozco, yo estoy ahí en medio de tu negocio, eso que estás viviendo, ese asunto sentimental, emocional, físico, ese quebranto. Quiero decirte que aquí estoy contigo y yo te fortalezco. Vamos, camina. Recuerda las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así que para responder la pregunta, ¿qué hace Dios en medio de mi sufrimiento? Vayamos entonces al verso 4, la parte A del verso 4, el verso 5 completito, y del verso 8 al 10. Estamos en 2 Corintios capítulo 1. Dice el verso 4: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. La parte A es el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Ahí está Dios. No está solo. No vemos a Dios. Dios no se ve. Dios es espíritu. Y oiga bien, se va a sorprender quizá, Dios no se siente. Por eso yo le digo a los salmistas, mucho cuidado cuando están motivando. A veces ellos motivan un poquito, ¿verdad? No queremos que la alabanza se convierta en una quebrada, queremos que sea un fluir, un río. Pero a veces motivan un poquito y levante las manos.
Oh, yo siento la presencia. Alguien podrá decir, yo no estoy sintiendo nada. ¿Será que Dios no está conmigo? Y a veces te dice, ¿cuánto siente la presencia? Y sí, a veces la sentimos, pero Dios no se siente. ¿Y por qué es que a veces sí sentimos algo y hasta se nos pone piel de gallina? Porque esa presencia de Dios donde se manifiesta es en el espíritu humano. Y el espíritu no siente. El espíritu es la conciencia, la intuición y el área de comunión con el Creador. Las emociones no están en el espíritu. Las emociones son del alma. Y Dios no se manifiesta en el alma. Y cuando se pone piel de gallina, ¿quién se puso piel de gallina? La carne. Y Dios no se manifiesta en la carne. Si Dios se manifestara en la carne, caeríamos muertos todos. Si cuando Israel estaba frente al monte Sinaí, que Dios le iba a dar la ley a Moisés que estaba allá arriba, y Dios habló y se escuchó su voz poderosa. Fue el texto que comencé ayer con los matrimonios, hablando del matrimonio y la comunicación, que estuvo poderoso. Y amados, cuando ellos escucharon la voz de Dios y las instrucciones de Dios y le dijeron a Moisés, Moisés, la verdad es que mejor Dios hable contigo. Escuchamos la voz de Dios, casi nos morimos. Pero si hablo otra vez, seguro nos vamos a morir todos. Mejor que Dios hable contigo y tú nos comunicas el mensaje. Amados, Dios habla. Dios está presente con su pueblo. Dios es real, pero Él es espíritu. Ciertamente descendió en aquel monte Sinaí y hubo una manifestación de humo, de temblores, de fuego. Ahí estaba la gloria de Dios. Pero Dios es espíritu y Él se manifiesta en nuestro espíritu. El espíritu puede percibir su presencia, no sentir. Pero a veces siento, porque esa presencia trasciende al alma. Y es ahí cuando las emociones vibran, porque la presencia trascendió. Y usted, siento al Señor. Y puede ser que usted se ponga piel de gallina en medio de la adoración, un cántico profético, y usted dice, usted que me puso piel de gallina, ahí estaba la presencia de Dios. Fue que la presencia trascendió desde tu espíritu a tu alma y de tu alma a tu cuerpo, pero no es la regla. No es una verdad general. Dios se manifiesta en el espíritu y por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y fe no es sentir, fe es creer. Y aunque hoy no sientas a Dios aquí en la experiencia familiar, en el culto, y aunque no lo sientas cuando estás en tu cuarto y pones la adoración más hermosa de cualquier salmista, de un coro de ángeles, y puede ser que usted dice, no siento nada. El justo por la fe vivirá. Simplemente usted debe declarar, yo creo porque creo que Dios me ama y está conmigo. Yo soy su hijo y aunque no lo sienta, yo creo que Dios está en mí y que está en medio de mi sufrimiento para recibir su consolación. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el verso 5, porque así como los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió. Cristo sufrió. Y si Cristo sufrió, ¿sufriremos nosotros? Iglesia, es que por estos rumbos en Costa Rica y el mundo, andan iglesias de superfe. La superfe te enseña que el cristiano no sufre, que el cristiano no se enferma, que el cristiano todos tienen que ser millonarios. Eso no es bíblico. Dios puede hacer 2, 3 de ustedes millonarios y los convierte en columnas financieras de su reino. Diezman y ofrendan como la familia Colgate hace más de 200 años en Inglaterra. Diezman desde que comenzaron hace más de 200 años la empresa. Y hoy día los bisnietos son los que tienen la empresa y no diezman, dan el 90%. Porque es tanta la prosperidad que viven con el 10%. Pero desde que comenzaron en pequeño, dijeron el diezmo del Señor. Hicieron lo de Jacob. De aquí en adelante, Señor, aquí voy, sin nada, rumbo a la casa de mi tío.
huyendo de Saúl, pero de aquí en adelante todo lo que me des, el diezmo será para ti. Wow, y Dios lo enriqueció y hasta millonario lo hizo. No significa que todos los cristianos van a ser millonarios o que nunca nos enfermemos. Oiga, pastor, pero hay que hablar fe. Por supuesto que hay que hablar fe. Yo no me levanto diciendo, bueno, hoy qué enfermedad tendré, ¿no? Y el otro día, bueno, ya me curé de esta, ¿ahora qué viene? No, yo declaro salud, declaro vida. Sí, yo he creído y les decía a los pastores siempre en reuniones a ustedes, yo, si el Señor no viene antes, viviré 120 años. Aleluya. Mira, el hermano Marvin dice 120 años y 8 días después se lo llevó el Señor. Dios puede hacerlo. Somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida corporal es hermosa en esta tierra, pero la vida espiritual es eterna e indestructible. Esa es la verdadera vida. Pero hay sufrimientos, hay tribulaciones, hay vicisitudes. El punto ahora, hijos, hijas, es que no estamos solos. Es que Dios está con nosotros. Es que el Señor nos abraza y nos consuela. Y aun cuando no lo sientas ni te pongas la piel de gallina, usted crea y manténgase creyendo que Dios te ama y que el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo sufrió, igual nosotros. Dice, los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Verso 8 al 10. Porque no queremos que ignoréis, hermanos. ¿Ve? No debemos ignorar esto. Acerca de nuestra aflicción, palabra sinónima de sufrimiento. No ignoremos. Sufrida en Asia. O sea, Pablo casi lo matan. Lo encarcelan, lo azotan. En Asia lo persiguen, casi lo matan. Un sufrimiento, una situación. Y no solo gente externa, gente de su propio equipo lo traicionó y lo dejaron solo. ¿Sí? Es más, un hombre que siempre preparaba banquete en la casa. Si usted lee todo el libro de Hechos y las cartas de Pablo, dice que le preparaba banquete cuando llegaba Pablo. Dice, Pablo, venga a comer aquí. Pablo, traiga su equipo. Y eran cristianos y la enseñanza de Pablo. Un día se les metió el agua y andaba un chisme de que Pablo predicaba por dinero. Y de que Pablo, ¿quién dice que era apóstol? Apóstoles eran aquellos con los que Cristo estuvo. ¿Acaso que Pablo vio a Cristo? Claro que lo vio. Y era un apóstol del Señor. Y además un apóstol no es un extraterrestre. Es uno enviado por Dios para cumplir una misión. Eso es todo. No es que sea más especial que un pastor, que un evangelista. Su función es otra. Su unción es diferente al del evangelista, al del pastor. Es un ministerio. Pero comenzó una murmuración y el hombre le mandó a decir, dile a Pablo que no venga nunca más a mi casa. Y eso fue un sufrimiento para Pablo. Dejó a Pablo, nunca más lo invitó en su casa. Otros hasta se levantaron en contra de la doctrina. Y Pablo dice, a Himeneo y a Alejandro los tuve que entregar a Satanás para que no blasfemen más y puedan ser salvos el día del Señor. Oiga, entregar a Satanás a una persona significa que lo expulsó de su equipo, lo expulsaron de la iglesia, porque estos estaban con creencias totalmente contrarias. Fueron afectados y se desviaron de la doctrina correcta de Cristo. Y entonces Pablo sufrió. Gente lo abandonó, gente lo traicionó y gente del mundo, una persecución tremenda. Pablo dice, pues nosotros sufrimos, pero también hemos sido consolados. Y eso de ser consolados en medio de nuestra aflicción nos capacita para consolarlos a ustedes cuando estén pasando por un sufrimiento. La pastora Anais, me permite de nuevo tomarla de ejemplo, me decía, pastor, la noche del domingo estoy lleno, el lunes en la mañana lleno. Claro, yo veía los videos que me mandaban.
algunos de los pastores, la sobrina, ahí me mandaban tips, ¿verdad? Y yo, ay Dios mío, no puedo estar allá. Pero qué tremendo, cuánto amor para el pastor Moisés, qué hermoso. Y ella me decía, pastor, yo consolando a la gente. Tranquilo, hermano, Dios es bueno, Él es soberano. Y tal vez una hermana, ay, hermana pastora, ¿qué? Tranquila, hermana, el Señor es soberano. Dice, yo consolando y fortaleciendo. Es más, alguien llegó y le dijo, pastora, usted está empastillada. Dijo, no pero ni una menta. Oiga, sí, porque hay gente que la empastillan en medio del sufrimiento, la empastillan, está así como adormecido. Ya cuando pasó el funeral y todo, y de nuevo el sufrimiento, porque el sufrimiento se vive. Sin embargo, no estamos solos y nos capacita Dios para consolar a otros. Pastora, consolando a otros. Y todo lo que usted viva y pase, eso que está sufriendo en su familia, esa tribulación que usted está pasando en su trabajo, esa situación con un hijo, una hija, en el matrimonio, con su papá, todo lo que usted pueda estar viviendo que le cause dolor, vamos, permita que Dios te abrace, permita que el Señor te consuele, que cuando usted salga de la situación lleno de la victoria de Cristo, estará listo para consolar a otros y decirles, tú no estás solo, el Señor está contigo. Vamos, arrodíllate, póstrate, comienza a adorar, que ahí encontrarás consuelo, porque el único alternativa se llama Dios, se llama Espíritu Santo. Él nos consuela y nos da la fortaleza. Así que nos convertimos en consoladores junto con el Espíritu Santo, para dar vigor y fuerza a los que están viviendo una tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Vamos, dale un aplauso al Señor. Dice entonces, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Estamos terminando el verso 8. Más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Vea lo que Pablo y su equipo estaban viviendo en Asia. De hecho, verso 9, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Iglesia amada, estemos viviendo un tiempo de dolor o no, estemos viviendo un momento de pérdida o no, estemos experimentando un sufrimiento X, físico, emocional, sentimental, financiero, familiar, estemos o no, ¿qué es lo que nos está diciendo este verso? Que no confiemos en nosotros mismos. Si usted dice, no, yo soy fuerte, yo soy fuerte, tranquilo, venga hermano, venga para orar. No, tranquilo pastor, ore por otro. Yo soy fuerte. Usted está confiando en usted mismo. No confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestro buen Dios. Esa situación que estás viviendo con tu esposo, tú sabes que tu esposo conoce palabra, tú sabes que tu esposo experimentó un día estar en la iglesia y hoy no está, y está frío, indiferente. Alaba a Dios, recibe el consuelo del Señor y declara que tu esposo estará aquí. Además, véalo ya con sus manos en alto, glorificando a Dios. Esa situación de tu hijo es libre ya. Es libre, tu hijo es libre, tu hijo no se va a perder, tu esposo no se va a perder, toda tu casa está en las manos del Señor. Es más, está en el hueco de su mano, cubiertos con su sangre. No permitas que el enemigo susurre al oído como que si Dios te abandonó, más cuando ni sientes a Dios. Pero el justo por la fe vivirá. Señor, no te siento, pero sé que estás conmigo, estás en mí, y en medio de este sufrimiento tú me acompañas y recibo tu consuelo, Señor, y sé que todo está bajo tu control, porque Dios está sentado en el trono, Él gobierna. ¿Cuántos dicen amén?
No confiemos en nosotros mismos. Y entonces dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Verso 10, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Por eso el Señor, según Juan 13:17, nos dio al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo llamó? En Juan 13:17, el Consolador. En griego, el Paracleto. Y Paracleto en griego, con definición en español, es el que camina a tu lado. El Espíritu Santo es el Paracleto. Camina a nuestro lado, está a nuestro lado, sobre nosotros y dentro de nosotros. No estás solo en medio de este mundo de dolor. El Espíritu del Señor, quien es Dios mismo, está contigo, camina contigo, adora a Dios, recibe su consuelo, para que entonces un día Dios te use para consolar a otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Dale un aplauso al Señor. Te pones en pie, por favor. Gracias, papá. Gracias, papá. Recibimos tu consuelo. Recibimos fuerzas como las del búfalo. Somos rejuvenecidos como águilas. Ponemos en tus manos lo que nosotros no podemos resolver. Lo que nos toca hacer nosotros, lo hacemos en tu nombre. No confiando en nosotros mismos, sino en ti. Y lo que no podemos hacer es lo que tú sí puedes hacer. Dile, Señor, gracias, porque tú estás en control de todas mis cosas, de mi familia, de mi trabajo, de mi negocio, de mi proyecto, de mi ministerio, de mi liderazgo, de mi vida. Tú estás en control. Dile, Señor, gracias porque soy tu hijo, tu hija, y me amas con amor eterno. Dile, Señor, hoy una vez más renuncio a confiar en mí mismo, porque maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, que confía en sus fuerzas. Dile, yo confiaré en ti. Hoy lo determino una vez más en el nombre de Jesucristo. Y que cuando vengan esos tiempos de pérdidas, de dolor, de tribulación, de aflicción, yo me refugiaré en ti y tú me consolarás. Y lo que estoy viviendo hoy recibo tu consuelo, porque tú reinas. Todo está bajo tu control. Dile, lo que yo no puedo hacer, lo haces tú. Dile, mis hijos y mis hijas son tuyos. Mi casa es tuya. Todo lo que soy y lo que tengo, sea mucho o poco, es tuyo. Dile, yo quiero vivir para ti. Que para mí el vivir sea Cristo y el morir ganancia. Dile, soy tuyo. Recibo tu consuelo, tu fortaleza, tu poder, para yo consolar a otros y hacerles ver que el ser humano no solo está para pasar algún momento de sufrimiento, sino que Dios está con él, porque así has estado conmigo. Podré decírselo a otros. Dile, Señor, enséñame a vivir por fe y para fe.
no por lo que sienta, no por mis emociones, sino simplemente creer que estás conmigo. Diga, y hoy yo lo digo, yo lo creo. Diga, yo lo creo en el nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso, fuerte. ¡Hey! Amén. Próximo domingo vengan temprano, vamos a estar orando antes de las 10. Sabemos que el Ministerio de Alabanza ensaya los domingos muy temprano en la mañana, a las 8 de la mañana. Pero antes de las 10 vamos a estar ya orando, preparando el ambiente. Vamos a retomar esa costumbre que teníamos, un hábito muy bueno de estar orando 10 minutos antes de las 10, calentando motores, preparando el ambiente. Y el próximo domingo hay cena del Señor. Será una mañana gloriosa. Y va a haber soda 3 domingos, así que de las 8:30 va a haber comidita rica ahí en la soda. Los amo con toda mi alma, iglesia. Son todos bendecidos en Cristo Jesús.